Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis muy especial para The Monday Market. La idea es trazar un mapa para lo que viene en 2026. Y es que estamos en un momento de transformación profunda estructural. Se acabaron las políticas monetarias de emergencia, la euforia por la inteligencia artificial empieza a madurar y, el orden comercial global se está fragmentando. Nuestra misión hoy es, desempacar las tres fuerzas clave que explican toda esta volatilidad. Y las oportunidades, claro. Exactamente. Es como si el manual de inversión que usamos por años de repente ya no sirviera. Para entender hacia dónde vamos, necesitamos uno nuevo. Y este análisis, justo, se organiza en tres ejes. El primero, la gran divergencia de políticas. O sea, el fin del consenso entre los bancos centrales. Segundo, la realidad de la IA. El mercado ya no aplaude todo, ahora pregunta por el retorno de inversión. Y tercero, el orden global fracturado. Pura geopolítica y cadenas de suministros reconfigurándose. Juntas, estas tres fuerzas convergen en un paradigma que exige una estrategia muy diferente. De acuerdo, vamos a desempacar esto. Empecemos con la primera fuerza. Me parece muy interesante. La gran divergencia de políticas. Porque a diferencia de la era post-2008, los bancos centrales ya no actúan en sintonía. La Fed en Estados Unidos ahora depende de los datos, Japón endurece su política por primera vez en décadas, China prioriza la estabilidad, es un desacoplamiento monetario en toda regla. Totalmente. Y lo más fascinante es el dilema interno de la propia Fed. En su reunión del 10 de diciembre de 2025, el comité votó por un recorte de 25 puntos base. El rango quedó en 3.50 a 3.75%. Pero, ojo, la votación no fue unánime ni de cerca. A ver, esto es clave. Porque hubo una mayoría de 9 votos a favor, pero también disidencias. Y no solo en una dirección. Exacto, ese es el punto. Tuvimos una disidencia hawkish, o sea, más dura, Schmidt y Goolsbee, que preferían mantener los tipos sin cambios, pero también una disidencia dovish, de Mirán, que votó por un recorte más agresivo, el doble de 50 puntos base. El cambio claro, de hecho, estuvo en el comunicado. ¿Qué cambiaron? Quitaron la referencia a ajustes adicionales y la sustituyeron por la extensión y el tiempo de dichos ajustes. Es una forma muy sutil de decir que están siendo mucho más cautos. O sea, vamos a esperar y ver. Justo. Como dijo el presidente Powell, la Fed está bien posicionada para esperar a ver cómo evoluciona la economía. Entonces, ¿qué significa esto para quien invierte? ¿Qué nos dicen las proyecciones del propio comité? El famoso dot plot. Las proyecciones para 2026, son muy reveladoras. Para la tasa de fondos, proyectan un recorte adicional de solo 25 puntos base. Solo uno más en todo el año. Exacto. La implicación es que el ritmo de recorte se desacelera, pero drásticamente. Al mismo tiempo, esperan que el PIB real crezca un 2.3%, un rebote después del estancamiento de 2025. Pero la inflación, la Core PCE, se mantendrá por encima del objetivo del 2% hasta 2027. Y la tasa de desempleo en 4.5%, lo que sugiere un mercado laboral menos dinámico. Correcto. Y para añadirle más complejidad, la Fed reinició las compras de bonos del Tesoro, 40,000 millones en el primer trimestre, supuestamente para asegurar la liquidez. Es una contradicción, ¿no? Suben tasas, pero inyectan dinero. Es una política monetaria llena de matices, sí. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esta cautela de la Fed nos lleva a la segunda fuerza, la realidad de la IA. La euforia inicial, como decías, está dando paso a un mayor escrutinio sobre el retorno de la inversión. El mercado ya no premia a todos por igual. Así es. La volatilidad de la semana pasada, del 15 al 19 de diciembre, lo refleja perfectamente. El Nasdaq Composite cerró en 23.307, con una subida semanal de 0.5%. Un rendimiento anual de más del 20%, se recuperó de una caída por temores de burbuja en IA. ¡Increíble! El S&P 500 cerró en 6.834, subió un 0.1% y marca su tercer año consecutivo de ganancias de doble dígito, acumula un 16%.
Pero el Dow Jones Industrial fue el que más sufrió, ¿cierto? Sí, cayó un 0.7% a 48.134. Le afectó la caída de Nike y la falta de rotación hacia sectores más cíclicos. Y esta divergencia se vio súper clara a nivel de acciones individuales, la llamada historia de dos acciones. Correcto. Por un lado, tuvimos un ganador clarísimo que demostró su retorno de inversión, Micron. MU. Esa misma. Subió un 10% el jueves y un 7% el viernes. ¿Por qué? Porque superó las expectativas, impulsado por la demanda de memoria para centros de datos de IA. Ellos sí están convirtiendo la IA en ingresos. Exacto. Pero por otro lado, vimos el escrutinio en acción con Nvidia y AMD. Sufrieron ventas fuertes a mitad de semana por temores sobre la sostenibilidad del gasto. La pregunta del millón. ¿Vale la pena tanto gasto en infraestructura? El mercado está empezando a hacer esa pregunta, sí. Y justo un catalizador clave de la semana fue un acuerdo que parece validar una IA más estratégica, más allá de solo fabricar chips. Hablamos del acuerdo TikTok-Oracle. Un consorcio liderado por Oracle y Silver Lake acordó la compra de las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Una joint venture. Sí. Y el rol de Oracle es la clave de todo. 1. Gestionará exclusivamente los datos de los usuarios estadounidenses en su infraestructura. Y 2. Va a reentrenar el algoritmo para asegurar que esté libre de influencias externas. O sea, el valor ya no es solo la tecnología, sino usarla para resolver un problema de seguridad nacional. Has dado en el clavo. Y el impacto en el mercado fue inmediato. Las acciones de Oracle, ORCL, subieron un 6.6% el viernes. La implicación es esa. El mercado está premiando a las empresas que posicionan su tecnología de IA como una solución a problemas complejos. Bueno, pasemos a la tercera fuerza, el orden global fracturado. Porque este entorno geopolítico es cada vez más y más complejo. Así es. Hay una competencia tecnológica feroz y una reconfiguración de alianzas comerciales. Y vemos varios puntos de tensión en el mapa. 1. La guerra de los minerales críticos. Ajá. China usa su control para forzar a Washington a relajar restricciones. Por ejemplo, se permite a Nvidia vender chips H200 a China. Pero con un costo. Con un costo. Una tasa gubernamental del 15% por unidad. Luego tienes a China en América Latina, implementando una estrategia de friendshoring. Como el megapuerto de Chancay en Perú. Exactamente. Reduce el tránsito a Asia en 23 días. Es un cambio de juego logístico. Y finalmente, la crisis del Mar Rojo. El tráfico por el canal de Suez ha caído un 35%. El desvío por el Cabo de Buena Esperanza incrementa los tiempos de viaje en un 45%. Hay una tensión latente sobre los costos logísticos. ¿Y cómo están respondiendo las grandes economías a este mundo fracturado? Las respuestas son muy divergentes. China aplica una estrategia de fortificación. Su crecimiento se desaceleró del 5.3 al 4.8%. Priorizan la estabilidad del yuan y sustituir importaciones. Japón vive el fin del carry trade. El Banco de Japón inició un ciclo de endurecimiento. Llevó los tipos a niveles no vistos en 3 décadas. Eso es un riesgo enorme para las estrategias de carry trade globales. Enorme. El rendimiento de los bonos a 10 años se fue por encima del 4.15%. Y la eurozona pues muestra una resiliencia negociada. Crecimiento modesto del 1.5% en 2025 y 1.6% en 2026. Y lograron un acuerdo clave con Estados Unidos que pone un techo arancelario del 15%, a cambio de compras masivas de energía y armamento por $750,000 millones. Evitando una guerra comercial total. Por ahora. Volviendo a Estados Unidos, se ha establecido un nuevo paradigma fiscal que mencionabas, un estímulo interno financiado por aranceles. Se trata de la ley One Big Beautiful Bill Act, o DDBA, firmada el 4 de julio de 2025. Aumenta las deducciones para individuos y familias. El impacto corporativo, según Morgan Stanley, es una reducción de impuestos de $129,000 millones entre 2026 y 2027. Y el dilema está en la financiación, claro. Por supuesto. La tasa media de aranceles del 16%, la más alta desde 1935, genera $195,000 millones. Pero el déficit presupuestario sigue siendo de 1.8 billones, un 6% del PIB. Los números no cuadran. Y hay un riesgo legal.
Si el Tribunal Supremo declara ilegales los aranceles, el gobierno podría tener que devolver $90,000 millones. Lo que presionaría al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro. Vaya. Bien, unamos todas las piezas. ¿Cómo puede alguien que invierte navegar este nuevo paradigma con estas tres fuerzas convergiendo? La respuesta lógica y prudente es una estrategia barbell para 2026. Consiste en equilibrar dos extremos de una cartera. A ver, explícanos eso de la estrategia barbell. Suena a gimnasio. Un poco. Piensa en una barra de pesas. Tienes el peso concentrado en los dos extremos y nada en medio. En un extremo pones el crecimiento transformador. La IA. Exacto. Una exposición muy selectiva a la IA, invirtiendo en ganadores estructurales que demuestren un ROI claro. Semiconductores de alto rendimiento, proveedores de nube, empresas de software que integren la IA para generar ingresos tangibles. Ese es tu lado ofensivo. Y en el otro extremo de la barra, ¿qué ponemos? La defensa. Justo. En el otro extremo está la protección y valor, para proteger la cartera de la incertidumbre y la inflación. Y esto se logra con 4 cosas. 1. Renta fija de alta calidad, investment grade. 2. Activos reales e infravalorados. Sectores como energía y real estate, como torres de comunicaciones o centros de datos, que cotizan con descuentos de hasta el 10%. ¿Y los otros dos? 3. Mercados de friendshoring, exposición a países que capturan la relocalización como India, México o las naciones de la ASEAN. Y 4. Pequeña y mediana capitalización, los small caps. El índice Russell 2000 podría beneficiarse de un entorno de tipos más bajos. Entiendo. Es un balance. Pero ninguna estrategia está exenta de riesgos. ¿Cuáles son los desafíos críticos a monitorear en 2026? Hay 4 desafíos clave que podrían alterar todo. 1. Inflación arancelaria persistente. Un riesgo de estanflación si las empresas no logran absorber los costos. 2. Riesgo de ejecución en IA. El mercado podría castigar muy severamente a las tecnológicas que no justifiquen su gasto masivo. Como ya empezamos a ver. Exacto. 3. Inestabilidad fiscal en Estados Unidos. Una crisis de confianza en la deuda podría encarecer el crédito para todos. Y 4. Una implosión desordenada en China. Una crisis severa en su sector inmobiliario podría inyectar ondas de choque deflacionarias en los mercados globales. Para terminar, un último pensamiento para dejar reflexionando a nuestra audiencia. Esto plantea una pregunta importante. La estrategia barbell asume un equilibrio entre crecimiento y protección. Pero en un mundo donde los choques geopolíticos pueden ocurrir de la noche a la mañana, ¿qué evento podría romper esa barra? ¿Qué podría forzar a elegir un lado sobre el otro? O sea, ¿cuán resiliente es este enfoque equilibrado ante un verdadero cisne negro que surja de estas fracturas globales? Con esa pregunta concluye nuestro análisis para The Monday Market, una mirada profunda a las fuerzas que reconfiguran nuestro mundo. Es un recordatorio de que la era de la globalización uniforme y el capital sin costo ha terminado. El éxito ya no provendrá de seguir una sola tendencia, sino de equilibrar la exposición al crecimiento con la protección que ofrecen los activos de alta calidad. Las carteras de inversión deben reflejar esta nueva realidad. Si esta exploración ha sido de valor, les invitamos a suscribirse y a darnos un me gusta. Estaremos de vuelta con más análisis a fondo.